En esta clase vamos a tratar el aparato respiratorio. Definimos entonces qué es el aparato respiratorio. Es un conjunto complejo de órganos y estructuras que están encargados de facilitar el intercambio de gases entre el ambiente y el cuerpo. Ese intercambio de gases es fundamental para poder tomar el oxígeno del medio ambiente y poder liberar el dióxido de carbono que se produce en las células del cuerpo. Podemos dividir todo el aparato respiratorio en dos tractos, el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. El superior está constituido en forma ordenada desde la nariz y las fosas nasales, los senos paranasales, la faringe y la laringe. Y el tracto respiratorio inferior incluye la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, que son las divisiones que se producen adentro de los pulmones, y finalmente la unidad respiratoria, que incluye los alvéolos pulmonares. Bueno, hoy decíamos que la principal función de los pulmones es el intercambio gaseoso con el medio ambiente. Pero los pulmones también tienen un rol muy importante en lo que es la regulación del pH corporal. Nosotros, al eliminar dióxido de carbono, es una forma de eliminar ácido. Por lo tanto, si esta actividad, esta función está deteriorada, nuestro medio interno se volvería muy ácido y eso es riesgoso para la vida. Además, nos protege contra agentes patógenos y el polvo mediante mecanismos de moco y de vellosidades que tiene todo el árbol respiratorio. También nos protege contra sustancias irritantes. Es el órgano de fonaciones. Las cuerdas vocales están ubicadas en la laringe, en una región, en un cartílago de la laringe, si eso permite que podamos hablar. Además está asociado con el sentido del olfato a través del bulbo olfatorio que se encuentra en la placa cribosa, en la región de la nariz. También regula el aire inspirado y además tiene una función secundaria asociada a la regulación de la presión arterial, dado que en este órgano se produce una enzima que se llama enzima convertidora de la angiotensina o ECA, que es la que interviene en la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Si ustedes recuerdan, si no lo pueden repasar, cuando vimos la regulación de la presión arterial, vimos este gráfico. Quizás acá lo puedan recordar mejor. Y vimos que cuando descendía la presión arterial, el angiotensinógeno se transformaba en angiotensina 1 y esta en angiotensina 2. Ese paso de conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 es llevado a cabo por esta enzima que es producida por los pulmones. Por lo tanto, también tiene una intervención en lo que es la función lo que es la regulación de la presión arterial. Bueno, podemos decir entonces, allá, se me fue la imagen, volviendo. Podemos decir entonces que existe una porción que es la conductora, que incluye desde la nariz hasta los bronquiolos. Miremos, en este gráfico, bueno, la cavidad nasal se une luego con la faringe, luego con la laringe, la tráquea, los bronquios, que son las divisiones a partir de la tráquea que van a introducirse dentro de los pulmones, los bronquiolos, que son cada una de las subdivisiones que se van generando adentro de los pulmones y que después se van a unir con la siguiente porción del árbol respiratorio, que es la porción respiratoria, donde encontramos a los bronquiolos terminales, es decir, los últimos bronquioles que vamos a tener, porque va a haber bronquiolos primarios, secundarios, así sucesivamente, porque se van subdividiendo, pero estos son los bronquiolos terminales, que son los que van a estar unidos en última instancia con los sacos alveolares, que es donde se encuentran los alveolos, que son cada una de estas fracciones, estos circulitos que ven en la figura, que es ahí donde se produce la hematosis. La hematosis es el intercambio de gases entre el ambiente
y la sangre. La porción conductora está caracterizada por tener un esqueleto que es óseo y cartilaginoso y que permite mantener de alguna manera permeable el tubo para poder ingresar los gases. Ingresar y salir, ¿no? Pero además tiene un epitelio de revestimiento con cilios, con prolongaciones y células, que las células van a secretar moco y los cilios van a permitir que se puedan atrapar partículas extrañas para evitar que ingresen más profundamente en el árbol respiratorio. Y la mucosidad también tiene una función de protección de todo el tubo respiratorio. Además permite humedecer el aire inspirado y mantener una temperatura más cercana a la temperatura de la célula, ¿sí? Si nosotros observamos el epitelio de todo este árbol bronquial, vamos a ver que hay diferencia de acuerdo a dónde nos ubicamos. Tanto del epitelio en sí como de los cartílagos, del cartílago que conforma ese árbol bronquial. Si nos paramos en los bronquios, tenemos una gran cantidad de zonas cartilaginosas y además las células que tenemos son de tipo pseudoestratificado, columnar y con cilias. Cuando avanzamos sobre los bronquiolos, ya tenemos menos cantidad de cartílago, tenemos más músculo en relación, y las células son de tipo cúbicas, simple. También están ciliadas. Fíjense que ya cuando terminamos en la última parte del árbol bronquial, el alveolo, allí es donde se encuentran los dos tipos de células que pertenecen a ese alveolo, que son los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Pero ya el epitelio, o las células que tenemos aquí, ya no están ciliadas, sino que son epitelio simple, no ciliado. En la última porción del árbol bronquial, en los alveolos, el epitelio es muy delgado, tiene un epitelio cuboidal simple y no está ciliado. Aquí pensemos que estamos en la zona de intercambio de gases con el ambiente, por lo tanto, la función de estas células es simplemente pasar los gases a través de ellos. Por lo tanto, las características de las células tienen que ver con eso. Los broncoespasmos de los asmáticos están causados especialmente o principalmente por la musculatura que está rodeando esos alveolos, ¿sí? Es una broncoconstricción. Bueno, en cuanto al tracto respiratorio superior, vamos a ir viendo todas las partes. Comenzamos por la cavidad nasal. En la cavidad nasal, en las narinas, tenemos los que se llaman los cornetes, que son como unos pliegues en donde el aire pasa a través de ellos, se humidifica, se filtra y permite que se caliente también ese aire, ¿sí? Deja como unos espacios por donde entra el aire. La nariz tiene una parte que es ósea y una parte que es cartílago. Acá vemos la parte del cartílago en color celeste y el resto en color marrón. La parte ósea está formada por los huesos nasales, por un lado, por el hueso maxilar y el hueso frontal. Y en la parte, como sería en la parte del techo de la nariz o de la base de la nariz, tenemos al hueso etmoides y al hueso esfenoides. Acá tenemos en amarillo al etmoides y el esfenoides, que es este que está más atrás, que tiene una forma como de mariposa. Estos cornetes que mencionamos recién dejan esos huecos que les comenté que permitían el paso del aire y es una especie de filtro. Estos cornetes son como unas formaciones óseas que permiten entonces filtrar, humidificar, calentar el aire y además permite aumentar el área de superficie olfatoria. Además de estos espacios, la nariz está conectada con unos huecos que están dentro de los huesos, tanto en el frontal como en el etmoidal y en el esfenoidal, que son los senos paranasales.
acá tenemos en esta región del maxilar, los senos maxilares, ¿sí? Son estos de acá. Aquí tenemos los senos etmoidales y en esta región, en el seno frontal. Y más hacia atrás, el seno esfenoidal. Los senos llevan el nombre de donde están ubicados. Esos son los espacios que muchas veces se llenan de mucosidad en las personas que tienen sinusitis. Bueno, la cavidad bucal, que no vamos a mencionar demasiado porque ya lo vimos cuando vimos el aparato digestivo. La faringe, por otro lado, es un órgano que es compartido entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Podemos separar, dividir las partes de la faringe en tres: la nasofaringe, que es la que está a la altura de la nariz; la orofaringe, que es la que está a la altura de la boca; y la laringofaringe, que es la que se conecta con la laringe particularmente. Además, recordemos que la faringe es el sitio de unión con el oído, que se une a través de un canal que se llama trompa de Eustaquio. O sea que la faringe, muchas veces estamos con una inflamación en la garganta y sentimos como los oídos tapados. Bueno, eso tiene que ver con esta conexión que hay a través de la trompa de Eustaquio. La laringe, que es el órgano que sigue a la faringe en la vía respiratoria, está compuesta por cartílagos. Hay 3 cartílagos grandes y que son únicos, impares, y después hay otros más chiquititos que son pares, que no importan los nombres. Dentro de los que son únicos tenemos la epiglotis, que es el primero, el que está en la parte superior y que tiene un rol muy importante en tapar la vía aérea mientras estamos deglutiendo un alimento, para que los alimentos no se vayan por el canal equivocado. Luego tenemos el cartílago tiroides, que en el hombre es como, tiene una prominencia, es más marcado y es lo que es llamamos la nuez de Adán, y el cartílago cricoides. Luego a continuación ya viene la tráquea, que también es un cartílago. En la faringe se encuentran las cuerdas vocales. Hay 2 cuerdas que se llaman falsas, pero también están las que se llaman verdaderas, que están compuestas por una membrana elástica, por fibras y músculo, y que mediante la apertura y el cierre de esa membrana se permite la fonación. Acá tenemos una imagen, cómo es que se cierra la epiglotis. ¿Ven? Se cierra este canal para que pueda pasar a través del esófago. Se cierra la laringe para que el alimento vaya a través del esófago a la vía digestiva. Está bueno ese dibujito. Bueno, la tráquea es un tubo que está formado por anillos, unos 16 a 20 anillos de cartílago en forma de C, es decir, que son semilunares y que están cerrados por fibras musculares. Es simplemente un canal que permite el pasaje del aire a través de la vía aérea. Vamos a ver acá también. La tráquea, a su vez, a la altura de los pulmones, se subdivide en 2 partes, que son los bronquios. Un bronquio para cada uno de los pulmones, ¿sí? Y después esos bronquios se van a ir ramificando cada vez más, en muchas ramificaciones, que son lo que corresponden a los bronquiolos. Los pulmones son 2, que están ubicados en la cavidad torácica, a cada lado de lo que es el mediastino. Están conectados por una zona que se llama ilio pulmonar, donde ingresan todos los vasos sanguíneos, las arterias, las venas y los vasos linfáticos. Y podemos decir que el pulmón derecho está constituido por 3 lóbulos, mientras que el pulmón izquierdo está constituido por 2 lóbulos. Podemos hablar de algunas patologías que se producen a nivel de los pulmones, que son frecuentes en la medicina, como el neumotórax, que es la presencia de aire en la cavidad pleural. La cavidad pleural es una región que se forma, un espacio virtual que se forma entre 2 membranas que tienen como si fuera un globo que envuelve a los pulmones. Esas membranas es lo que se llama pleura y son 2, una que
está del lado de los pulmones, propiamente dicha, que es la que se llama visceral, y la otra, que es la parietal, que es la que está hacia las costillas, ¿no? En ese espacio que queda, generalmente hay un líquido que se llama líquido pleural. En condiciones normales, ese líquido funciona como lubricante pulmones, y en ciertas situaciones se puede acumular una gran cantidad de ese líquido o de otros, o de otros líquidos o incluso el aire. En caso de que sea aire, lo que se acumula entre esas membranas se llama neumotórax. Si se acumula sangre, se llama hemotórax. Si se acumula líquido, agua, es hidrotórax. Y si se acumula sangre y aire, se llama hemoneumotórax. En el laboratorio, cuando se sospecha una infección, se acumula líquido en estos espacios, existe una punción, punción que retira líquido de esa cavidad y se analiza en el laboratorio. En el laboratorio lo que hacemos es realizar un recuento de células y la medición de ciertos parámetros bioquímicos. Y con esos datos se puede orientar a algún diagnóstico de sospecha. Bueno, el tracto respiratorio inferior, partimos desde los bronquiolos, desde los bronquios que se dividen en bronquiolos, que son cada una de estas subdivisiones, y llegamos luego a la última parte de todo este árbol respiratorio, que son los alveolos. Los alveolos están incluidos en lo que se llama el lobulillo pulmonar, que es la unidad anatómica y funcional de los pulmones. En este espacio es donde se produce el intercambio de gases, por eso es tan importante, porque es la unidad funcional. Tiene una estructura en forma piramidal, en donde vamos a tener un bronquiolo terminal, porque es el último, ya la última subdivisión, que incluye los bronquiolos respiratorios, que van a cada grupo de racimo de estos alveolos, y finalmente los alveolos, que son cada uno de estos circulitos. Como para que tengan una idea, los bronquiolos terminales tienen un diámetro de 0,5 milímetros aproximadamente. Los alveolos, a su vez, están rodeados por muchos capilares, y esto tiene obviamente una explicación, que ustedes lo deben estar pensando seguramente en este momento, que es la importancia del intercambio de gases. Es muy necesario que haya una gran superficie de intercambio, por eso es el gran número de alveolos con los que contamos. Si nosotros pudiéramos desplegar toda esa área de intercambio con la sangre, tendríamos alrededor de unos 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, que es la superficie de intercambio. Eso permite que haya una gran posibilidad de obtener oxígeno y de liberar dióxido de carbono. Bien, ahora, cada uno de los alveolos dijimos que estaban constituidos por una fina capa de células. Dentro de esas células tenemos a los neumocitos tipo 1 y a los de tipo 2. Los de tipo 1 son mucho más abundantes, son células planas, epiteliales, de citoplasma muy escaso, y que son las responsables del intercambio de gases, de dióxido de carbono y oxígeno. Mientras que los neumocitos de tipo 2 son muy útiles, porque sintetizan una sustancia que se llama surfactante, que es tensioactivo, y que lo que permite es que los alveolos no se colapsen, que se mantengan con una forma que no se peguen entre sí, es decir, que permita insuflarse de aire y no tenga que el aire hacer fuerza para poder incluirse adentro de ese espacio. Entonces, el efecto de este surfactante es muy importante, y es sintetizado por estas células que tenemos acá. Bien, a la respiración la podemos separar como en distintas partes. Por un lado tenemos la ventilación pulmonar, que es la inspiración y la expiración. La inspiración es cuando uno ingresa el aire ambiental a través del árbol respiratorio, y la expiración es cuando largamos el aire desde los pulmones hacia afuera.
La difusión de gases o el paso de oxígeno y dióxido de carbono es lo que ocurre en los alvéolos. Es decir, los alvéolos que están en contacto con la sangre, los gases atraviesan a través de las membranas que unen los capilares con los alvéolos. Luego, esos gases son transportados a través de la sangre y los líquidos corporales para llevarlos a las células. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta también la regulación de este proceso respiratorio que está a cargo de una regulación del sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos de ventilación pulmonar, hablamos de la inspiración y la expiración. Ya sabemos que para la ventilación pulmonar es muy importante los músculos intercostales y el diafragma, que es el principal músculo de la respiración. Cuando inspiramos, el aire entra, se amplía la caja torácica y en este caso el diafragma está contraído. Decimos que la presión es negativa, la que está dentro de los pulmones, mientras que cuando expiramos, sale el aire, se relaja el músculo del diafragma y la presión es positiva. Más o menos la frecuencia respiratoria en una persona adulta normal es de 12 a 15 respiraciones por minuto. Bien, ahora en cuanto a la difusión de gases, que es este intercambio que se produce en el alvéolo pulmonar, tenemos que tener en cuenta que los gases deben atravesar, si bien las capas de células son muy delgadas, tienen que pasar por un lado el surfactante, que es esa solución que es sintetizada por los neumocitos tipo 2, luego tienen que atravesar la capa de célula epitelial de los neumocitos tipo 1, la membrana basal de ese epitelio, la membrana basal de los vasos sanguíneos y la célula endotelial, que es la que cubre los vasos sanguíneos. Si bien es una capa delgada, tiene que atravesar toda esa célula. Tanto el oxígeno para poder meterse adentro de los vasos sanguíneos, como el dióxido de carbono para poder salir a través del aire de los alvéolos. Algunas afecciones pueden producirse dentro de los alvéolos pulmonares, como una neumonía, por ejemplo, que puede ser por bacterias o por cualquier otra causa. Y eso obstruye ese flujo o lo dificulta en alguna manera ese flujo de gases a través de estas membranas. También quisiera recordar la circulación pulmonar. Nosotros cuando vimos el aparato circulatorio, vimos que teníamos un tipo de circulación que se llama menor y la circulación mayor. La circulación mayor es la que irriga todo el cuerpo, mientras que la circulación menor tiene que ver con la sangre que va del corazón a los pulmones y que regresa al corazón. Entonces, en lo que implica la parte respiratoria, tendríamos que pensar en la circulación menor, en donde la sangre que está desoxigenada, que vino de todo el cuerpo, va a llegar a los pulmones para que se oxigenen. Y a través de las venas pulmonares, que después van a llegar al corazón izquierdo, esa sangre luego es bombeada, sale por la aorta y llega al resto de los tejidos. Entonces, en este caso, tenemos las arterias pulmonares izquierda y derecha, y las venas pulmonares, que son 4, ¿sí? Las venas pulmonares son a través de las que llega la sangre, y las arterias pulmonares es hacia donde se va la sangre a los pulmones. Bueno, acá hay una flechita que está, no me acordaba de esto, pero fíjense que por acá sale y por acá entra la sangre. Ahí va para allá, para las arterias pulmonares, y entra y sale por la aorta. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que en el aire inspirado, el oxígeno no es el único gas que se encuentra. En el ambiente tenemos una presión atmosférica de unos 760 milímetros de mercurio. Los componentes de esa presión atmosférica es principalmente nitrógeno, un 21% de oxígeno y apenas menos de un 1% es de dióxido de carbono. Entonces,
El intercambio de gases que se produce en el alveolo tiene que ver con estas presiones parciales de cada uno de los gases. La presión total de esta mezcla de gases está formada por la suma de presiones parciales de cada uno de los gases que lo conforman. Por lo tanto, la presión del oxígeno en ese gas inspirado es de unos 160 milímetros de mercurio. Y cuando si nosotros pudiéramos medir la presión en el alveolo, nos vamos a encontrar que a esta altura la presión de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio y la de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Fíjense que si nosotros pensamos en un intercambio de gases, ese intercambio de gases se debe tanto a la diferencia de presiones que existe entre el alveolo y la sangre, y además en la capacidad de disolverse de estos gases en la sangre. Lo que nosotros sabemos es que la sangre venosa que llega a los pulmones llega con una presión bastante baja de dióxido de carbono, que es de 45, y por diferencia de presión va a tender a salir. Mientras que la presión de oxígeno que llega a ese nivel también es de unos 40 milímetros de mercurio, y también por diferencia de presión, fíjense que en el alveolo es mucho mayor, por diferencia de presión va a haber una tendencia a entrar del oxígeno. Entonces la sangre arterial, o mejor dicho, la sangre que pasó ya y que se produjo el intercambio en el alveolo, va a ser rica en oxígeno y menor en dióxido de carbono. Luego el transporte de gases se produce a través de la sangre en la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que está en los glóbulos rojos y cuya función principal es el transporte de gases. La hemoglobina se une tanto al oxígeno como al dióxido de carbono. La hemoglobina unida al oxígeno se llama oxihemoglobina y es la que le da la característica más roja, más intensa a la sangre. El dióxido de carbono también se une a la hemoglobina y lo hace de tres maneras. El dióxido de carbono que se produce en los tejidos, en las células, difunde hacia la sangre y de ahí al eritrocito. Entonces, el dióxido de carbono puede viajar disuelto en la sangre en un bajo porcentaje, en un 7%. Una parte de ese dióxido de carbono se une a la hemoglobina, formando la carboxihemoglobina, que es la que le da un carácter más oscuro a la sangre, no tan rojo intenso. Y parte de ese dióxido de carbono que entró al glóbulo rojo se disocia y forma bicarbonato, y un alto porcentaje de ese dióxido de carbono viaja en el plasma como bicarbonato. Entonces, una parte viaja como dióxido de carbono unido a la hemoglobina, pero otra parte viaja disuelto como dióxido de carbono o disuelto como bicarbonato. Y finalmente, la regulación de la respiración también es importante tenerla en cuenta, en donde va a participar una regulación de tipo autonómica y una respiración de tipo voluntario. La respiración en forma autonómica está llevada a cabo por la corteza cerebral, donde van a intervenir varias neuronas, y el centro de control de toda esta respiración está en el bulbo raquídeo, a nivel central, en esta región. En esa región hay unos centros reguladores de la respiración que reciben señales de ciertos receptores que se encuentran tanto a nivel del bulbo raquídeo como de la aorta y de la carótida. Son regiones donde hay neuronas, hay receptores que reciben señales, que son de tipo quimiorreceptores. ¿Qué detectan los quimiorreceptores? Detectan dióxido de carbono o pH, están relacionadas, u oxígeno. Entonces, si esos quimiorreceptores, por ejemplo, detectan que hay poco oxígeno, lo que van a hacer es aumentar la frecuencia respiratoria para que pueda, mediante mayor cantidad de respiraciones por minuto, incorporar más dióxido de carbono.
Si por el contrario el dióxido de carbono es muy bajo, lo que va a hacer es tratar de retener un poco de dióxido de carbono para evitar que se alcalinice la sangre. Y por otro lado también tenemos control que no solamente es químico, sino que es mecánico mediante receptores de estiramiento que están en esta zona de las costillas, que también es lo que permite regular el nivel de la inspiración y de la expiración. La respiración voluntaria también está llevada a cabo por la corteza cerebral, pero ¿cómo se diría? Las respuestas es llevada a cabo desde la médula mediante motoneuronas que van a ir hacia los músculos respiratorios. Y en los músculos respiratorios donde llega la respuesta de esta regulación tanto de la que es automática como la que es voluntaria. Y para terminar, ¿cómo evaluamos desde el laboratorio la función respiratoria? Se hace a través de la evaluación de la sangre arterial. Las muestras de sangre arterial se toman desde la arteria. Nosotros lo que punzamos es la arteria radial, que es la que tienen en esta ubicación. Se pulsa, se toma el pulso, no es que la estamos viendo tan hermosa como se ve en la figura, sino que mediante el pulso, una vez que la detectamos, se pincha y dado que tiene una alta presión, la jeringa, incluso en algunos casos, sube sin tener que estar forzando el émbolo. Ahora las jeringas que usamos son plásticas y cuestan un poquito en algunos usamos el émbolo, pero en algunos casos sube solo. Lo importante es que una vez que se tomó la muestra, sacamos la aguja, descartamos esa aguja y tenemos que sacarle todo el aire que haya para evitar que se produzca intercambio de gases con la burbuja, que es aire ambiental. Ustedes recuerden que el oxígeno en el ambiente es mucho más alto y el dióxido de carbono es mucho más bajo que la de la sangre. Por lo tanto, va a cambiar notablemente los valores de medición. Y después esa muestra se estudia en un equipo que se llama equipo de gases, donde se evalúan estos parámetros, el dióxido de carbono, el oxígeno, el bicarbonato y el pH.